Muy bien, bienvenidos a una clase más de Mecánica 2. Vamos a empezar a ver el tema de ondas sonoras, que es ya prácticamente el último tema que vamos a ver en el curso. Si no estoy mal, creo que nos quedan unas 4 clases más aproximadamente, y este pues es el último tema que vamos a ver. Entonces, el tema de las ondas sonoras es muy interesante porque vamos a aplicar en su análisis pues el método de separación de variables que ya utilizamos para la ecuación de onda en una cuerda, y también vamos a utilizar la ecuación de los fluidos que ya la dedujimos, que vimos un ejemplo bien sencillo en la ecuación de Burgers, y ahora la vamos a aplicar para deducir la ecuación de onda para las perturbaciones de presión, que al final de cuentas son lo que nosotros percibimos con nuestros oídos como sonido o bien una onda sonora. Entonces vamos a empezar estableciendo algunas cantidades que son las que van a definir el sistema al que nos vamos a referir. Entonces, pues basados en nuestra experiencia, vamos a fijar los valores de ciertas cantidades. Por ejemplo, la velocidad del fluido va a ser igual a cero. Es decir, que vamos a considerar que el fluido está en reposo. Y esto pues tiene sentido si nosotros consideramos que las ondas sonoras se pueden propagar en un fluido que pues está en reposo. Nosotros podemos considerar un volumen, por ejemplo, el aire contenido en un cuarto, por ejemplo, y ese aire tiene una velocidad de traslación igual a cero. Esta velocidad definitivamente es diferente que la velocidad molecular a la cual los átomos de nitrógeno, oxígeno y todos los componentes de gases en la atmósfera están chocando entre sí. Eh, Acá nosotros no estamos considerando la naturaleza molecular del fluido, ya sea un gas o ya sea un líquido. Entonces, esta velocidad es la velocidad de traslación de un elemento de volumen. Entonces, vamos a considerar que nuestro fluido básicamente está en reposo y que todos los elementos de volumen tienen velocidad cero. Además, vamos a considerar que este fluido pues ya está a una presión P sub 0 y que tiene una densidad ρ sub 0 y están en equilibrio con una fuerza de volumen F sub 0 que es constante en el tiempo. Entonces, estas cantidades obedecen, por ejemplo, a que F sub 0 va a ser la fuerza de volumen, que es el mismo peso del fluido, es decir, la fuerza de gravedad, ¿no? Em, Luego vamos a considerar que P sub 0 es la presión que ya existe en el fluido. Y esto, por ejemplo, en el caso de ondas propagándose en la atmósfera, es precisamente la presión atmosférica. Entonces, no podemos considerar que el fluido por el cual se propagan las ondas sonoras está a presión cero. Y ya vamos a ver que de hecho la velocidad del sonido depende de la presión y la densidad de, eh, pues del medio en donde se propagan, ¿no? Porque pues las perturbaciones de sonido se pueden propagar en un líquido como en un gas. Entonces, para fines de nuestra discusión acá, P sub 0 es la presión atmosférica, ¿no? Si hablemos por el momento de la propagación de ondas en el aire. Entonces, P sub 0 es la presión atmosférica y ρ sub 0 es la densidad del aire. Y entonces F sub 0 cuando la necesitemos, ¿verdad? Vamos a ver que en general no va a haber mucha necesidad de mencionar F sub 0 explícitamente, pero F sub 0 va a ser la fuerza de gravedad, el peso mismo del gas o del aire en la atmósfera. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de los fluidos. Entonces, recordemos cómo se ve la ecuación de los fluidos, que es toda esta derivada que está acá, todas estas derivadas acá en negro, igual a F sobre ρ. Entonces, de nuevo, veamos que
En esta suposición inicial que estamos haciendo, la velocidad es cero. Las que no son cero son la presión, la densidad y la fuerza de volumen. Entonces, para el caso de un volumen estático de aire, en donde la velocidad es cero, pues vemos directamente que esta derivada en el tiempo acá pues va a ser cero. Y si la velocidad es cero, pues definitivamente el producto de la velocidad con su gradiente pues también es cero. Entonces estos dos términos se cancelan y solo nos va a quedar 1 sobre ρ, 0 por el gradiente de P sub 0, igual a la fuerza F sub 0, la fuerza de volumen, ¿verdad?, sobre la densidad. Entonces acá vemos que las densidades se cancelan y nos queda una relación entre el gradiente de presión y F sub 0, que la vamos a enunciar de esta manera. Entonces esta relación es importante porque la vamos a utilizar más adelante, entonces no se nos olvide. De hecho, este tipo de relación ya lo vimos antes, cuando vimos la clase de estática de fluidos. Lo único es que ahí sí dijimos específicamente que F sub 0 era ρ, es decir, la densidad por la gravedad. Y el gradiente de la presión únicamente quedó como la derivada en z, ¿verdad? Porque es la única componente que existe de la fuerza. Y entonces nos quedaba que la derivada de la presión respecto de z era igual a ρ por g. Y de ahí salió que pues, la presión varía exponencialmente con la altura, ¿verdad? Entonces recuerden esta relación, ¿verdad? Este gradiente de presión es igual a la fuerza de volumen aplicada a el volumen de gas. Entonces, estas cantidades P sub 0, F sub 0, ρ sub 0, vamos a decir que son como que la solución estática de la ecuación de los fluidos. O dicho de otra manera, si no hay movimiento, la dinámica de fluidos o esta ecuación que representa cómo cambia la velocidad, únicamente se vuelve una relación estática, ¿verdad? Porque nada se mueve. Y si nada se mueve, básicamente lo que tenemos es la ecuación de estática de fluidos, que es esto que está acá, ¿no? Entonces, esta es una manera de ver que la ecuación de los fluidos, cuando nada se mueve, es decir, cuando la velocidad es cero, se reduce a la condición de estática de fluidos, ¿no? Gradiente de presión igual a la fuerza de volumen. Entonces, esto que está acá, por sencillo que parezca, pues es una solución a la ecuación de los fluidos. Es una solución cuando la velocidad es igual a cero. Y entonces le vamos a llamar la solución estática, ¿verdad? Es la solución más simple, por decirlo de una manera, que podemos encontrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces nosotros sabemos que las ondas sonoras son pequeñas perturbaciones que agregamos a la presión atmosférica, ¿sí? Son tan pequeñas que normalmente ni las sentimos. Solo las podemos detectar con nuestros oídos, por ejemplo, o con un micrófono que convierte estas pequeñas perturbaciones en impulsos eléctricos en un aparato. Entonces vamos a decir que a P sub 0, la presión atmosférica, le vamos a agregar una perturbación que llamamos P'. De tal manera que la presión total, P, es simplemente la suma de la presión atmosférica estática más esta pequeña perturbación. Y lo mismo vamos a decir para la densidad, ¿verdad? Esta pequeña perturbación P' pues origina una pequeña perturbación en densidad que llamamos ρ'. Y la condición para que esto funcione es que la perturbación P' es mucho menor que la presión atmosférica. O dicho de otra manera, ¿no? El cociente de P' sobre P0 es mucho menor que 1. Y lo mismo vamos a decir para la densidad. Entonces, esto es muy importante porque en todo el análisis que hagamos acá, vamos a trabajar en el orden lineal de la perturbación. Y como es una cantidad pequeña, pues eso nos va a permitir despreciar potencias superiores a el orden lineal de P' o de ρ'. Entonces, esas son como que las reglas de nuestro juego. Entonces, lo que queremos hacer ahora es decir, bueno, si nosotros agregamos una perturbación a la presión,
las cantidades P y Rho están regidas por la ecuación de los fluidos. Entonces esta perturbación P' tiene que tener un comportamiento que va a ser dictado por la ecuación de los fluidos. Ya la ecuación de los fluidos nos da el comportamiento de la presión P sub 0, ¿verdad? Y es esta parte que ya tenemos acá. Entonces el comportamiento de P0 ya lo conocemos. Ahora lo que nosotros queremos es encontrar el comportamiento de P'. Y entonces lo que vamos a hacer acá, esto que vamos a hacer acá es un procedimiento muy común en física que al final de cuentas se le llama teoría de perturbaciones, que se trata de tomar una solución conocida, como por ejemplo esta, el caso estático, y agregarle una variación a la solución y sustituirla en la ecuación original para ver cómo se comporta la perturbación. Entonces, cosas como estas las van a hacer, por ejemplo, en mecánica cuántica, cuando, por ejemplo, ustedes encuentran la solución del átomo de hidrógeno y luego a esa solución le agregan una perturbación, porque, por ejemplo, van a colocar su átomo de hidrógeno en un pequeño campo magnético, por ejemplo. Y entonces la solución pues va a ser básicamente el mismo átomo de hidrógeno, pero con una pequeña variación en su comportamiento. Y eso es lo que llamamos la perturbación. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces ahora lo que hacemos es sustituir esta presión y esta densidad en la ecuación de los fluidos para encontrar qué relación satisface la perturbación. Entonces notemos que de las cantidades que aparecen en la ecuación de los fluidos, es decir, presión y densidad son diferentes de cero, pero la velocidad es igual a cero. Entonces en esta nuestra perturbación, bueno, nosotros introducimos una perturbación P' en la densidad y en la presión, pues eso va a introducir una perturbación en la velocidad también, ¿no? Entonces la velocidad, que ya es cero, simplemente va a adquirir un pequeño valor que va a ser pues pequeño de acuerdo al valor que tengan las perturbaciones, que la condición de nuevo es asumir que esa perturbación es mucho más pequeño que el valor constante de la solución estática. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es sustituir esta P y esta Rho en la ecuación de los fluidos. Y vamos a asumir que la velocidad que va a inducir esa perturbación en presión y densidad va a ser una velocidad pequeña. Y además las derivadas parciales de la velocidad en tiempo y espacio vamos a asumir que también son pequeñas. Entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, entonces en la ecuación de los fluidos nos va a quedar así. Entonces, el primer término nos va a quedar que es la derivada de la velocidad. Entonces, esta no la cancelamos porque si no se nos cancelan todos los términos de velocidad. Pero el que sí cancelamos es este, ¿verdad? En donde tenemos el producto de la velocidad, que es pequeña, ¿verdad? Y por su derivada, que también es pequeña. Entonces digamos que este es un término de orden cuadrático. Entonces por eso lo despreciamos. Luego lo que hacemos es sustituir la presión acá. Nos queda P sub 0 más P'. Y vemos que sustituimos la densidad acá también, ¿verdad? Acá la densidad y acá también. Entonces, lo que necesitamos justificar es cómo vamos a trabajar este término de 1 sobre ρ0 más ρ'. Entonces, esto sabemos que lo expandemos en series utilizando el teorema del binomio. Entonces, esto se puede escribir, ¿verdad?, a la menos 1. Podemos factorizar el término ρ para que nos quede de esta manera. Entonces, recordemos que ρ' sobre ρ0 es un número muy pequeño, ¿no? Mucho más pequeño que 1. Y entonces la expansión del binomio nos queda de esta forma. Si tomamos solo el término lineal en la perturbación, ¿verdad?, ya vemos que ρ' sobre ρ0 ya es un número muy pequeño. Esto, cuando hacemos el producto, nos queda que a la hora de dividir dentro de ρ otra vez, ρ' sobre ρ0 al cuadrado es un número todavía más pequeño. Y entonces toda esta línea que está acá es para justificar esta aproximación. Vamos a tomar que 1 sobre ρ0 más ρ'
es igual simplemente a 1 sobre ρ0. Es decir, nos quedamos únicamente con este término que está acá y despreciamos este, ¿verdad? Porque estamos dividiendo dentro de ρ0 al cuadrado. Muy bien. Entonces, una vez que ya justificamos esto que vamos a hacer, ¿verdad? Acá pues simplemente despreciamos, ¿verdad? ρ'. Y acá también despreciamos ρ'. Y entonces, ¿cómo nos queda esta ecuación? Entonces, esta ecuación nos va a quedar de esta manera, ¿verdad? Entonces, acá sí solo nos queda la presión, ¿verdad? Entonces, cuando expandemos el gradiente de P0 más P', ¿verdad? Nos queda de esta manera. Entonces, resaltamos en rojo el término de gradiente de P0, porque ahora recordemos la solución estática. El gradiente de P0 es igual a F sub 0. Entonces, ya sea que nosotros sustituyamos acá el gradiente o sustituyamos F0, lo que vamos a ver es que los términos en rojo se cancelan. Y lo único que nos queda va a ser este, ¿no? Que la derivada de la velocidad respecto del tiempo va a ser, y queda en términos del gradiente de la perturbación de la presión. Entonces, ven por qué no despreciamos este, porque dijimos que era pequeño, ¿no? Es del mismo orden de magnitud que la derivada de la presión, ¿no? Si no, nos quedaba algo inconsistente. Entonces, esta es nuestra primera ecuación importante. Esto viene de la ecuación de los fluidos. Nos da la derivada de la velocidad en el tiempo en términos de la derivada espacial de P'. Entonces, guardemos esta nuestra ecuación por un momento. Y ahora vamos a ir a ver qué pasa con la ecuación de continuidad. Recuerden que la ecuación de continuidad es la ecuación que nos dice que la masa se conserva. Y lo que vamos a hacer ahora es sustituir la densidad, escrita como el valor estático más una perturbación. Entonces, la ecuación de continuidad es esta que está acá, ¿no? La derivada de ρ respecto de t más la divergencia de ρ por p. Entonces acá sustituimos ρ, ¿no? En estos dos términos para que nos quede de esta manera. Entonces acá expandemos la derivada. Entonces recordemos que ρ0 es la solución estática. Entonces su derivada respecto del tiempo es 0. Entonces ese término lo cancelamos y solo nos queda la derivada de ρ' respecto de t. Este es el primer término. Luego acá lo que hacemos es expander este producto acá en paréntesis. Entonces nos queda una parte con ρ0 y la otra parte es otra divergencia con ρ' por b. Entonces este término en azul, si nos damos cuenta, ¿verdad? Es ρ', que es la perturbación, por la velocidad. Entonces recordemos que esta velocidad es pequeña porque la solución estática de la velocidad es 0. Entonces estos valores de b que aparecen por todas partes son valores pequeños de la velocidad. Entonces este término en azul que está acá es un término de orden cuadrático en la perturbación, ¿verdad? Porque ρ' es pequeño y b es pequeño. Entonces esto es como que pequeño al cuadrado, por decirlo de una manera. Mientras que este es el término de densidad, ¿no? La solución estática por un término pequeño. Entonces, este es término lineal y este también es término lineal. Entonces, el término en azul lo despreciamos y solo nos queda el término que queda acá en negro. Luego, con ayuda de una identidad vectorial, podemos expandir esta divergencia, ¿no? Que es como la derivada de un producto. Y nos queda de esta manera. Entonces, finalmente, acá entra una observación importante. Y esta suposición es que la densidad varía muy poco, de tal manera que el gradiente de ρ sub 0, este término que está acá, lo podemos muy bien aproximar a 0. Entonces, ¿cómo justificamos esto? Bueno, esto es fácil justificarlo, por ejemplo, en la dirección horizontal. Recordemos que cuando nosotros vimos en estática de fluidos, la variación de la presión en la atmósfera es vertical. Y es vertical porque es ahí donde actúa la fuerza de gravedad. En la dirección horizontal básicamente no había ninguna variación. Entonces la derivada parcial respecto de x y de y de esta densidad es 0. Y la derivada en z es una derivada que varía muy suavemente, muy despacio. De manera que si nosotros, por ejemplo, estamos estudiando ondas sonoras en el interior de una habitación, por ejemplo,
no hay variación significativa de la densidad entre el suelo y el techo de ese cuarto, por ejemplo. Entonces, toda variación de esta densidad la podemos fácilmente tratar como si fuera cero. Entonces, este último término que está acá es igual a cero. Y entonces lo que nos queda acá es la derivada de la densidad, la perturbación, ¿no? Rho', en términos de la variación en espacio de la velocidad. Entonces, ahora que tenemos esto, recordemos la ecuación que teníamos en el slide anterior, que era esta que venía de la ecuación de los fluidos. Y entonces, cuando las comparamos las dos a la par, recordemos nuestra discusión en aquella clase que llamábamos algo así como discusión general sobre la ecuación de onda, en donde nosotros vimos que una manera de analizar el movimiento ondulatorio era también encontrar una ecuación para la velocidad y para la fuerza en la ecuación de la cuerda, ¿verdad? Entonces uno tenía una ecuación para la velocidad y una ecuación para la fuerza. Y ambas, ¿no?, combinadas nos daba la ecuación de onda. O bien cuando veíamos la onda electromagnética, teníamos una ecuación para el campo eléctrico y otra ecuación para el campo magnético. Y la característica entre ambas era que una ecuación daba la derivada parcial en el tiempo de una cantidad en términos de la derivada en espacio de la otra cantidad. Y esto es casi lo que tenemos acá, excepto que acá no tenemos dos cantidades, sino tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ecuación nos da la derivada en el tiempo de la densidad y esta ecuación nos da la derivada en espacio de la presión. Entonces, básicamente tenemos tres cantidades, es decir, nos sobra una. Entonces, si nosotros pudiéramos eliminar, por ejemplo, la densidad acá y dejar solo la presión, entonces tendríamos pues ya básicamente los componentes necesarios para formar una ecuación de onda. Acá casi lo tenemos, ¿no? Pero hace falta todavía hacer un poco más de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar una relación entre la densidad Rho' y la densidad P', que recuerden que estas son las perturbaciones, ¿sí? Son pequeñas variaciones que le agregamos a la solución estática. Entonces, lo interesante de acá es que esta ecuación que da la variación de la velocidad respecto del tiempo viene de la ecuación de los fluidos. Y esta otra ecuación que nos da la variación de Rho' viene de la ecuación de continuidad. Entonces, así es como estas ecuaciones se utilizan para, de alguna manera, cerrar el sistema y que tengamos mismo número de incógnitas y mismo número de ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente clase es encontrar una relación entre la perturbación Rho' y entre la perturbación de la presión P'. Y por hoy nos quedamos hasta acá.